Buenas a todos, bienvenidos. Hablaremos hoy sobre el VHDL o el VHC Hardware Description Language. Entonces tenemos que es un hardware utilizado para modelar circuitos electrónicos o diseñar circuitos electrónicos mediante una forma distinta, en este caso mediante codificación o mediante parámetros digitales y compuertas. Esto es lo que dice, le damos el concepto. Utilizado para modelar y diseñar circuitos electrónicos digitales, como ya antes habíamos mencionado, permite describir el comportamiento y la estructura de sistemas lógicos, de sistemas digitales, además de lógico obviamente, o a diferentes niveles de abstracción, facilitando la simulación en algunas ocasiones, porque este sistema no es viable para todas las simulaciones, pero en algunas ocasiones sí es muy viable, y posterior a la síntesis de hardware físico como el FPGA y el ASIC, que son formatos físicos con componentes físicos de simulación. ¿Qué permite? Vámonos a la parte breve. Permite diseñar y modelar circuitos lógicos, simular el comportamiento de un circuito antes de construirlo, lo cual es muy importante en cualquier ingeniería, en cualquier cosa que se vaya a diseñar, debe ser simulado. Los arquitectos simulan sus proyectos antes de ser construidos por cualquier falla que pueda tener el terreno. Existen programas y software por lo que necesiten. En el caso de la electrónica, el diseño de los circuitos y en la simulación es vital, es el primer paso que se debe tener para formular una idea y para formular una lista de materiales para comprar antes de ser comprado y antes de generar cualquier pérdida. Eso al nivel de la industria es muy importante. Entonces seguimos. Sintetizar el código VHDL en la configuración de hardware real. Un sintetizador traduce el código a una red de compuertas lógicas, el NetList que se llama, que puede ser implementada en un chip. Claro, si tenemos el sistema de compuertas lógicas que necesitamos para modelar un circuito, podríamos crear un chip con todas esas compuertas lógicas que solamente tenga una entrada y que la salida relacione el comportamiento lógico que tienen nuestras compuertas lógicas, valga la redundancia. Aquí dice reutilizar y documentar el diseño de manera eficiente. Existen formatos VHDL que tienen un propósito que se pueden modelar o se pueden diseñar para otro fin. O sea, si yo tengo un proyecto, lo cual es funcional, es un proyecto funcional, yo quiero agregarle más funciones, yo puedo sobreescribir sobre ese proyecto manteniendo siempre la opción o la configuración inicial. Características y ventajas. Aquí tenemos la concurrencia. A diferencia del lenguaje de programación secuencial, el VHDL permite descubrir múltiples operaciones que ocurren simultáneamente. O sea, existir varios procesos, se pueden repetir varios procesos, pero con varias funcionalidades. La portabilidad. O sea, garantiza que el código sea compatible con diferentes herramientas de diseño y fabricantes. Podemos diseñar cualquier modelo de VHDL y no necesariamente sería para un solo equipo, sino que se pueden crear varios equipos con el mismo lenguaje, con diferentes funciones. La abstracción puede describir sistemas o comportamientos de circuitos abstractos de flujo de datos, cómo se mueven los datos, estructura o cómo se conectan los componentes. El tipado de la fuente, aquí tenemos, el tipado de la fuente puede ser que las variables que declare sean un bit o sea una variable lógica de manera explícita. Operadores, aquí tenemos las compuertas que utiliza. Aquí tenemos la parte de lo que le estaba mencionando ahorita, la parte lógica, así que son las compuertas A, la compuerta O, la compuerta NAND, la compuerta NOR, XNOR y NOR. Aquí también tenemos la programación con aritmética, que utiliza el conjunto de librerías específicas con la sistematización de signa o este tipo de forma, el más, el menos, el exclamación, que el asterisco, perdón, que será la multiplicación y la separación. Y tenemos las relacionales, que son igual, mayor igual, menor igual y ese tipo de comparaciones. Las comparaciones se utilizan, por ejemplo, si necesitamos comparar un valor real con un valor medido, podemos utilizar las comparaciones para hacer un promedio y que la salida nos arroje el resultado del promedio para tener una comparación de un valor de muestra y un valor medido, lo cual es muy efectivo a la hora de realizar simulaciones y llevarlos a la realidad. ¿Qué tenemos?
La asignación de las señales. Cada variable de entrada es una señal que entra y una señal que debe salir, porque es una señal que estamos muestreando y que estamos analizando. Que tenemos un circuito, como podemos ver, un circuito con compuertas lógicas. Tenemos dos compuertas AND, dos compuertas OR, una compuerta OR, una XOR y una. Pero fíjense que tenemos dos señales. Fíjense, la señal A, que entra y sale por AOR, sale por E. Aquí está la salida. La salida es S, es una sumatoria, ¿ves? Tenemos la B, que pega aquí y sale por aquí. O sea, como le digo, cada señal de entrada va a tener una salida. O si sumamos todas las señales de entrada, tenemos una salida conjunta. Tipo de descripciones del VHDL. Tenemos la descripción comportamental. Se enfoca en el comportamiento funcional de un circuito, a detallar la implementación por compuerta. Tenemos la descripción de flujo de datos, que con un flujo de datos podemos ver el comportamiento por paso de cada entrada y cómo se comporta la entrada y cómo sería su salida. Sería una variable de flujo de datos. Y la estructural, que sería crear la estructura y después de base de la estructura crear una base de datos y cómo crear las compuertas que necesitamos para la estructura. Vamos a leer. Se centra en la interconexión de componentes más pequeños, se instancia y conecta entidades previamente diseñadas para formar un circuito más grande. Se utiliza para jerarquizar el diseño. Como podemos ver, eso es lo más relevante a lo que sería el VHDL. Es un tema complicado de explicar, pero se utiliza mucho en la electrónica programable o en la programación electrónica, que es muy importante hoy en día, porque con eso realizamos circuitos antes de llevarlos a la realidad, y nos ayuda para realizar circuitos lógicos con compuertas para accionar componentes mediante una variable tenga un comportamiento que necesitamos, o cancelar un comportamiento de un componente si la variable sobrepasa la variable de estado. Esto sería más que todo. Espero que les haya gustado mi explicación. Muchas gracias.